Gracias, hermana Esperanza, por bendecirnos con esa exhortación muy buena. Cómo entrar a la casa de Dios cuando venimos con acción de gracia, con alegría, con cántico, con gozo, y no solamente en la casa de Dios, sino que también en todas partes. Es muy importante. Bueno, sabemos que hoy algunos hermanos por motivos importantes no están aquí. Tenemos algunos que están fuera del país, otros que, bueno, por enfermedades y otros por algunos otros compromisos no están, pero dice la palabra que donde hay ¿cuántos? ¿Dos o tres? Ahí está Él. O sea que nosotros, y ¿sabe algo? Literalmente la palabra dice donde hay más de dos o tres. Y usted sabe que usted y el Espíritu Santo son dos. O sea que uno solo como persona más el Espíritu Santo somos dos. Y con eso es suficiente para que se manifieste la gloria de Dios. Yo, la verdad, en mi corazón siempre he dicho, si yo tengo que venir un día, por la razón que sea, y predicar solo aquí, yo lo voy a hacer contento, porque yo no lo hago para el hombre ni por el hombre. Yo lo hago por Dios y para Dios. Y si yo estoy aquí y el Espíritu Santo está conmigo, la gloria de Dios se va a manifestar, porque donde hay dos o tres, Él está allí. Bueno, iglesia, hoy tenemos una nueva serie de mensajes que comienza, que llevan por títulos En las manos del alfarero, parte 1. Y nuestro texto para sustentar nuestra serie de mensajes el día de hoy es Jeremías 18:6, que dice: He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a irnos a hablar un poquito sobre la vasija de barros. Ustedes saben que en los tiempos de antes, en los tiempos antiguos, en Roma e Israel se usaban cántaros, tinajas de barro para guardar agua y muchas cosas más. Guardaban aceite, guardaban vino, guardaban muchas cosas, incluso granos, semillas, se guardaban en vasijas de barro por la capacidad que tiene la vasija de conservar y preservar las cosas. En mi país, con mi papá, viajábamos al interior. Él tenía ya un sitio, una chacra, una finca, y teníamos un abuelito que era un abuelito por amor, porque no era un abuelo de sangre. Era un caballero que quería mucho a mi papá y era de avanzada edad, pues. Entonces este abuelito tenía en su casa una tinaja que le llamaban la tinaja de barro, y ahí siempre tenía agua. Y es muy dado en el interior a tener agua en la tinaja, porque es un agua que siempre está fresca. Y la tinaja de barro supuestamente filtra muchas cosas y hace que el agua sea como más pura. Y cuando yo llegaba allá, lo primero que hacía era tomar agua de esa tinaja. Le decía, bueno, dame un vasito de agua de la tinaja. Vaya, mijito, saque de agua la tinaja. Y nos gustaba tomar del agua de la tinaja. Cuando venían del campo de trabajar, muy sofocado, tomarse un vaso de agua de la tinaja lo refrescaba y uno. Y esa tinaja no estaba dentro de la casa, sino que estaba afuera, como donde estaba el fogón, donde tenían, porque allá tenían fogón para hacer estas tortillas que le llamaban, allá le llaman las changas, que es una tortilla de maíz viejo, maíz seco que se muele, se hace con las manos. A veces se le mete un poquito de queso entre el medio y se pone en un plato de barro también, de greda. Y con el fuego del carbón se cocinaba eso y eso se comía ahí y se tomaba, bueno, experiencia bonita. Ahora, hablándoles un poquito sobre esta tinaja de barro que queremos ver aquí en los tiempos de Roma y de Israel, se vendía mucho esto. La gente ofrecían, se venden tinajas de barro, venga, compre su cántaro. Pero ¿sabe algo? Habían unos que las vendían de esta forma: vasijas de barro, venga, lleve su vasija sincera en una sola pieza. Vengan, compre su vasija sincera.
¿Y usted por qué creía que decían compre su vasija sincera? No es porque fuera una vasija mentirosa, no, sino porque habían otros que al trasladar la vasija de un punto al mercado donde se vendían, sufrían rajaduras, picaduras. ¿Y qué hacían ellos? Conseguían cera y con la cera tapaban esas rajaduras y después las pintaban nuevamente. Entonces cuando usted la iba a comprar, no parecía que hubiera sido reparada, sino que era una vasija perfecta, en perfecto estado y condición. Pero cuando usted se llevaba esa vasija a su casa, iba a echarle agua, iba a echarle aceite, iba a echarle vino o iba a echarle algún grano. Al transcurrir el tiempo, la cera comenzaba a caerse y la grieta comenzaba a manifestarse y comenzaba a perderse lo que usted había depositado allí. Comenzaba a dañarse el grano, se metían los gorgojos, las hormigas, se metía todo y se echaba a perder lo que usted depositara en ella. Vender una vasija sincera garantizaba que tú ibas a comprar una vasija perfecta, que te iba a durar. No tanto el precio, porque los que las vendían con cera las vendían un poco más barata, pero los que la vendían sincera la vendían al justo precio, porque ellos te garantizaban a ti una vasija que no se iba a echar a perder ni se iba a dañar lo que en ella pusieras. Por eso de ahí viene esto de vasija sincera, y de allí también sale de que yo soy una persona sincera, porque soy una persona que no está con grietas y que me maquillo las grietas, y por esas grietas se están perdiendo muchas cosas. Vamos a irnos al mensaje y para eso vamos a ver el valor de la vasija sincera, porque ya estuvimos viendo de dónde sale esto de la vasija sincera. Vámonos a Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 y vamos a hablar sobre el valor de la vasija sincera. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Mire lo que dice esta mujer. Esta mujer, analizando la historia, ella le dice a Eliseo, el profeta, y lo maravilloso aquí es que Eliseo es el sucesor de Elías, y Elías también hace un milagro a una viuda, que fue la viuda de ¿qué? De Sarepta. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las emociones, el Dios de mis emociones? Que Elías se fue después que decapitó a los 400 profetas de Baal. Dice que Dios le dijo: vete a la ciudad de Sarepta, allá hay una viuda y le he dado órdenes a ella que te mantenga. Y esta viuda no tenía ¿qué? Nada, solo que un poquito de harina en una vasija, porque guardaban también harina en una vasija. ¿Y qué le dijo el profeta Elías a la viuda? Ok, ve a preparar el pan para tu hijo y para ti, pero primero prepárame uno a mí, que la harina no va a escasear en tu tinaja. Y así fue. La mujer tuvo harina para preparar y comer pan todos los días de su vida, porque le creyó a Dios a través del profeta. Y era una viuda también. Ahora vemos que Eliseo llega donde otra viuda aquí. Y esta viuda va y aborda a Eliseo y le dice: mi marido murió, y tú sabes bien que mi marido era temeroso de Dios.
Entonces, mira lo que está sucediendo. Ha venido el acreedor, que es el que ellos quizás le pidieron algún préstamo o le debían alguna plata, y dice: bueno, vengo a cobrar lo que me debe tu marido. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la mujer, como era viuda, no tenía quien la sostuviera, no tenía nada, solamente sus hijos, y le dice el hombre: bueno, si no tienes con qué pagarme, me llevo tus 2 hijos. Y ella estaba triste porque sus 2 hijos se los iban a llevar. Pero entonces esa mujer en ese momento le dice al profeta: resuélveme este problema, ayúdame con este problema. Y Eliseo le dice: ¿y qué quieres tú que yo haga? ¿Qué te puedo hacer yo? Si Eliseo no es que andara con una bolsa llena de dinero, no es que tuviera una cuenta en el Banco Estado o en el Banco de Chile para decirle: ya pues toma este cheque, ve a cambiarlo y págale al acreedor, o dale este cheque y págale al acreedor y ya no hay problema, pues no se va a llevar tus hijos. No, Eliseo dice: ya pues declárame qué hay en tu casa, dime qué hay en tu casa. Y hoy yo te pregunto: ¿qué hay en tu vida? Declárame qué hay en tu vida. ¿Y qué es lo primero que dice esta mujer? No hay nada. Pero ¿cómo que no hay nada? En mi casa no hay nada, solo una vasija. Y no estaba con aceite, sino una vasija de aceite. ¿Por qué no dijo una vasija con aceite? Dice una vasija de aceite. Eso es lo que hay. Muchas veces en nuestras vidas pensamos que no hay nada. Muchas veces en nuestra vida creemos que no hay nada que sirva para Dios en nuestra vida. Y nosotros somos ya, según la Biblia, somos una vasija. Dice que nosotros tenemos en un vaso de barro este tesoro, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la gloria de Dios, para que el poder de la excelencia sea para Dios y no para el hombre. Entonces nosotros somos esa vasija de barro, hermano, hermana. Y esta mujer le dice: solo tengo una vasija con aceite. Aleluya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Mire, Eliseo agarra esta vasija y le dice a esta mujer: mira, dile a tus 2 hijos que vayan donde sus vecinos, pide vasijas prestadas, todas las que puedas, y llénala con aceite de esa vasija que tienes en tu casa. Cuando llenes todas las vasijas vas a tener para vender ese aceite, le pagarás al acreedor y vas a quedar con dinero para sostenerte. Y esta mujer dice que mandó a sus hijos a buscar vasijas prestadas donde todos los vecinos, y ella comenzó a llenar la vasija con aceite y no se acababa el aceite, y viene y llena una, y viene y llena otra, y viene y llena una. El aceite representa el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Eso representa el aceite en su vida. Entonces, esta mujer, al creer a Dios, a la palabra del profeta, ella fue y buscó vasijas prestadas. Ahora mi pregunta es la siguiente: si esta mujer, ella confiaba que podía llenar de aceite las vasijas, pero si esta mujer hubiera puesto la mirada más que en el aceite, en el Dios Todopoderoso, yo creo que hubiera hecho más milagro que llenar solamente unas vasijas para saldar una deuda que tenía ella. Entonces, hoy yo quiero llevarte este ejemplo a tu vida. ¿Qué sientes tú en tu vida ahora mismo que está vacío y que debe ser lleno por el Espíritu Santo? ¿Qué sientes tú? Porque sabe que el valor que tenía esa vasija, porque estamos viendo el valor de una vasija sincera. Esta mujer tenía esa vasija ahí sincera, pero la tenía vacía. La vasija tomó valor cuando se llenó ¿de qué? De aceite. Y las demás vasijas que pidió prestada, porque déjame decirte algo, si los vecinos y las vecinas de esta viuda hubieran tenido las vasijas con aceite, te lo garantizo que no se las dan. Ellos le prestaron la vasija porque no tenían nada tampoco, no tenían ningún valor para ellos tampoco.
Entonces, al llenarse esa vasija con aceite, ella cambia su valor. Y con eso ella pudo pagarle al Creador para que no se llevara a sus hijos y quedar con dinero para sostener su vida. Y si yo pudiera poner aquí en este mundo una figura del acreedor, Satanás es el acreedor. Satanás es el acreedor que viene ¿a qué? A llevarse a tus hijos, a llevarse tu vida, porque no tienes con qué pagar. Pero nosotros tenemos uno que pagó el precio, que se llama Jesucristo, y ahora es el Señor. Y Él pagó el precio por ti, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu papá, tu mamá, por tus hermanos, por todo, vecino, vecina, y por mí. Él pagó el precio por todos. Pero ese precio comienza a tomar valor en nuestra vida cuando nosotros somos capaces de recibirlo. Somos como esa vasija de la viuda. Tenemos una capacidad para recibir el Espíritu Santo de Dios, el depósito de Dios, al Señor Jesús en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros estamos como esa vasija vacía. Entonces aquí lo que estamos diciendo, hay muchas vasijas alrededor tuyo que están vacías. Si tú te llenas del aceite, tú te llenas de la unción, tú te llenas del poder de Dios, te llenas de la palabra del Espíritu Santo, entonces tú tienes la capacidad y el poder de ir donde tu vecino, vecina, amigo, amiga, cualquiera, y también llenarlos a ellos con ese poder, llenarlos a ellos con esa unción, la unción del Espíritu Santo, iglesia. Entonces esta mujer entendió que el valor no estaba en la vasija, sino en lo que llenó la vasija, el aceite. Pero la vasija cobró valor cuando fue llena del aceite. Nuestra vida no tiene ningún valor cuando nosotros estamos lejos de Dios. Nuestra vida no tiene ningún valor cuando nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, vacíos de la palabra. Tu vida cobra valor cuando tú eres lleno de la verdad, porque dice que la verdad te hará libre, iglesia. Oh, aleluya. Entonces, Dios no va a depositar en las personas su unción si ellos están llenos de grietas, llenos de rupturas. Él no va a depositar su unción. ¿Por qué? Porque una persona que tiene cera en su vida, que no ha reconocido que tiene que sanar esas heridas, es una persona que se va a desperdiciar el aceite, se va a desperdiciar el vino y se va a desperdiciar todo lo que Dios deposita en ella. Mire, el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 17, dice: no echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y el odre se pierde. ¿Qué te quiero decir con eso? Dios no va a depositar el poder de su Espíritu Santo en la vida de ningún cristiano que tenga herida y no hayan sido sanadas, restauradas. ¿Sabe por qué? No tanto porque se derrame el vino, porque el vino representa al Espíritu Santo, sino porque se va a perder el odre. O sea que a Dios le preocupa más que te pierdas tú a que se derrame el vino, porque la unción de Él está en todas partes. Entonces nosotros necesitamos sanar heridas del pasado, necesitamos sanar heridas del presente, necesitamos ser restaurados, necesitamos renunciar, necesitamos declarar y confesarle a Dios cosas que estamos haciendo que no le agradan a Él, que quizás para el ojo del hombre no se ve. Por eso hablábamos de las vasijas sin cera y las vasijas con cera. Las vasijas con cera, ellas están todas las grietas tapadas y maquilladas, están pintadas, y usted la ve y se ve como que si fuera una vasija hermosa. Así hay muchos hoy en día que manifiestan una vida llena de felicidad, llena de plenitud, de gozo, de que son los mejores cristianos, los mejores siervos, pero tienen heridas en sus vidas del pasado que hasta hoy están haciendo que se pierda la unción de Dios en su vida. Es más, hay hermanos que van a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, martes, jueves, no sé, todos los días de la semana tú lo ves metido en la iglesia, pero no hay cambio en sus vidas.
no hay una madurez en su vida. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no han sido sinceros de presentarse delante de Dios y decirle: Padre, yo soy una vasija que está lleno de heridas, lleno de grietas, y necesito ser sanado, necesito ser curado, necesito ser restaurado. ¿Y qué hacemos? Nos mostramos delante del pastor, delante de los hermanos, delante de las personas como fuerte, como que estamos llenos de unción, como que no tenemos ningún problema. Pero hermano, cuando salimos de la iglesia y nos vamos para la casa ahí y nos quitamos esa careta, ese disfraz, salen todos los problemas a nuestra vida, salen todas las inseguridades, todos los miedos, salen todas esas cosas y comienzan a atormentarnos. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hemos sido una vasija sincera, sino que somos una vasija con cera. Necesitamos ser vasijas sinceras delante de Dios. Necesitamos desnudarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él conoce cada una de tus heridas, cada una de tus grietas, cada uno de tus problemas, falencias, de tus dificultades, de tus limitaciones. Las conoce Dios. Él no es que no sabe lo que está ocurriendo en tu vida, Él lo sabe, pero Él quiere que tú vayas a Él. Él no va a venir a ti, tú vas a ir a Él. Porque la Biblia dice que Él no rechaza un corazón ¿qué? Contrito y humillado, y que nosotros tenemos que acercarnos ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar pronto auxilio, socorro, perdón, misericordia de Dios. Entonces, Dios no está buscando vasijas perfectas. Él está buscando todas esas vasijas llenas de grietas, llenas de cera, para restaurarlas y hacer una vasija perfecta de ellas. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el quebrantamiento y la restauración. Jeremías 18, 1 al 5. Dice: palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahvé: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. ¿Se acuerdan que comenzamos con esta palabra? El quebrantamiento. ¿Qué quiere decirnos el verso 4 con el quebrantamiento? Dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, iglesia, cuando Jeremías es llevado donde este alfarero, porque Dios le dice: ve a la casa del alfarero, ve allá que te voy a hablar allá. ¿Y por qué Dios no le quiso hablar a Jeremías allí si le pudo haber dicho esto? Y no, él quería mostrarle para que él viera, para que él entendiera. Mira cómo trabaja el alfarero, mira cómo trabaja con sus manos, mira cómo él agarró del barro, formó una vasija, pero no le gustó cómo quedó. La vasija quedó mal hecha. Así somos nosotros, hermanos, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque Dios del barro tomó en Génesis y dice que formó al primer hombre del barro como una vasija y sopló en él aliento de vida, y vino el hombre a ser un ser viviente. Pero este hombre después, cuando llega y es engañado
porque es engañada su mujer Eva por la serpiente y por consecuencia es engañado también Adán, porque llegó el engaño a través de la mujer a Adán. Entonces la vasija allí se quebró, se rajó, se fracturó y la unción que tenía se perdió, se fue. Entonces desde allí para acá el modelo que viene saliendo malo por defecto, por defecto. Por eso en el libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gracia de Dios. Todos, no hay uno bueno. Por eso cuando el joven rico llegó donde Jesús y le dijo: maestro bueno, dime qué necesito hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, Dios? Ni siquiera Jesús se consideraba bueno. La semana pasada en el estudio bíblico que estábamos con el pastor Walter, hablábamos sobre esto y le decía yo, porque estaban hablando sobre una comparación de cómo nosotros debemos tomar una decisión de recibir o no recibir la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Y el grupo que me tocó a mí para el estudio bíblico, yo les ponía el ejemplo y les decía: podemos usar o a Nicodemos o podemos usar al joven rico para dar el ejemplo de cómo escoger, porque Nicodemos tuvo la oportunidad de escoger cuando Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemos dice que se sorprendió y le dice: no te sorprendas, Nicodemo, que eso solamente es para ver el reino, pero para entrar al reino de Dios necesitas nacer del agua y del espíritu. Pero los muchachos dicen que les gustó más el ejemplo del joven rico, cuando el joven rico se acercó a Jesús buscando la vida eterna, pero Jesús le dijo a él: cumple con los mandamientos. Y él dice: esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero te falta una cosa: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven, sígueme. Pero el joven rico se afligió, estuvo afligido. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Tenía puesta la mirada en el lugar equivocado. Tenía puesta la mirada en el dinero. Él prefería mejor que escoger el dinero, la riqueza. Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando dijeron: dura palabra es esta. Dice: más difícil es que entre un rico al cielo, y más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Y así pasa hoy en día. Mientras nosotros no seamos quebrantados, mientras nosotros no seamos pasado por el proceso, y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Jeremías. Jeremías, necesito pasar a este pueblo desobediente por un proceso, por un quebrantamiento, que sean hecho polvo, y del polvo los voy a agarrar nuevamente y los voy a formar uno nuevo. Y así pasa en nuestra vida, hermano. Para poder nosotros ser procesado a una vasija nueva, necesitamos pasar por el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y aquí el verso 4, cuando Jeremías estaba viendo que el alfarero se le echó a perder la vasija, Dios le está mostrando que tu vida, a pesar que tú sientas que no sirve, que no está bien, que se echó a perder, que quizás tomaste malas decisiones, Dios está permitiendo eso para quebrantarte y poder hacerte una nueva criatura, un nuevo hijo, una nueva hija. ¿Y qué ocurre en el quebrantamiento? Hay dolor. ¿Qué ocurre en el quebrantamiento? Hay lágrimas, hay llanto y sufrimiento. Te voy a hacer llorar, pero ¿qué? Te voy a hacer una vasija nueva. Porque, hermano, si estas vasijas pudieran hablar cuando el alfarero las tira al suelo y las vuelve a hacer de nuevo, yo creo que llorarían. Pero ¿sabe algo? Lo interesante de esto es que el alfarero no tomó otro barro para hacer una vasija nueva, sino que tomó el mismo barro que estaba en la vasija mal hecha para hacer algo nuevo. Esto quiere decir que Dios, cuando va a cambiar tu vida, va a usarte a ti mismo. Él no va a buscar a otro para hacerte a ti de nuevo. No, Él va a hacer de esas imperfecciones y de esas cosas malas que hiciste, cosas nuevas y cosas buenas. Va a depositar entonces su unción y su poder cuando tú estés listo y perfecto. Ahora el verso 6 deja claro que el proceso de Dios duele, pero al final es perfecto. Dice: no podré hacer
yo de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahvé, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh iglesia mía, oh hijo mío, oh hija mía. Usted se deja tomar por las manos de Dios y Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Ahora vamos a la restauración. Pasando por todo esto, verso 14, Isaías capítulo 30. Dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazo. Por tanto, que entre los pedazos no se hallará tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea que el quebrantamiento que estuvimos hablando hace un poco te va a dejar tan destruido que tú no vas a poder ni siquiera usar un pedacito de ese barro o de esa vasija para poner en ella una brasa, un carbón encendido para llevar fuego a otro lado. No vas a poder ni siquiera sacar un poquito de agüita para cargar, porque va a quedar hecha pedazos. Mira, hermano, a mí Dios me ha hecho pedazos muchas veces. Muchas veces me ha hecho pedazo para poder ¿qué? Ir moldeando y formando mi carácter, ir formando y moldeando mis pensamientos, ir moldeando y formando mi forma de hablar, mi forma de mirar, mi forma de pensar. Porque, hermano, llegamos al evangelio con muchas malas mañas, con muchos defectos. Y Dios me quedó el brazo mal, lo rompo y lo hago de nuevo. Me quedó la pierna mal, la rompo y lo hago de nuevo. Y por eso usted ve hermanos que viven de prueba en prueba. Muchos viven de prueba en prueba. ¿Por qué usted cree que viven de prueba en prueba? ¿Por qué? Porque no aprendieron de la primera, así que necesita ser quebrantado de nuevo. Necesita ser roto de nuevo. Hasta que aprendas, hasta que entiendas que no es con tus fuerzas, que es en la mano del alfarero. Ahora, el quebrantamiento te hace pedazos. Nadie puede ser procesado sin ser quebrantado. Nadie puede ser nueva criatura, como lo declara la Escritura, si no es quebrantado primero. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 5:48, sean ustedes pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, se refiere a que el viejo hombre y la vieja mujer, la primera vasija, debe ser quebrantada y hecha de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque los propósitos de nuestro Padre son perfectos en nuestra vida. Y la única forma de que usted y yo seamos perfectos delante de Dios es que el Espíritu Santo esté en nosotros continuamente. Pero nosotros tenemos una mala costumbre, todos, y me incluyo. ¿Sabe cuál es? Que al Espíritu Santo lo deseamos y lo queremos, y si lo tenemos aquí cuando estamos en tiempo de adoración, de alabanza, pero cuando estamos en medio de la prueba, en medio de una tentación, ahí no queremos al Espíritu Santo, no queremos oír al Espíritu Santo, sino que queremos dejar que nuestro viejo hombre, que nuestra carne se manifieste. Tipo, la serie de mensajes que terminamos el domingo pasado, que hablaba cómo andar con el Espíritu Santo, nos enseña que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Uno, además de despojarnos del viejo hombre, necesitamos también dejar que el Espíritu crezca y reaccionar a nuestras emociones a través del Espíritu y no de nuestra carne. Si usted cerrara su boca en muchas ocasiones, yo le garantizo a usted que no va a pasar por momentos difíciles. Se va a ahorrar muchos problemas. Aunque tenga ganas de responder, quédese callado. ¿Sabe por qué? Va a sujetarse y no va a ser quebrantado. Pero si usted sigue hablando, respondiendo o discutiendo, usted va a seguir siendo quebrantado. Dos, cuando el mundo piensa que no vales nada, para Dios es el principio de una obra perfecta y valiosa. Cuando en tu casa, tus vecinos, tus amigos, tu marido, tu mujer
tu papá, tu mamá, el que sea, te ve y te dice, no, pues no se da ni un peso se da por este, ni medio peso se da por este, ya este no tiene solución, ya este no sirve para nada. Cuando alguien da esa expresión de su vida, es cuando usted allí vale más para Dios. Es cuando usted allí, Dios dice, ahora que todo el mundo te menosprecia, ahora que todo el mundo te ha dejado, yo voy a obrar en tu vida. Ahora yo voy a hacer las cosas nuevas en tu vida. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos la restauración en nuestra vida. Cuando nosotros tengamos la restauración en nuestra vida, hermano, entonces nosotros vamos a poder pasar a este paso que vamos a ver ahora. Sin conversión no hay restauración. O sea, la restauración duele, porque la restauración es el producto del quebrantamiento. Es el producto de que has pasado por una situación difícil que te hizo llegar al fondo, tocar el fondo, y ya de ahí no se pierde más nada. ¿Sabe por qué? Porque ya estás en el fondo, ya no hay nada que perder, ya lo perdiste todo. Ya. Ahora, ¿qué toca? Volver a subir, a levantarse, a escalar, a seguir hacia adelante. Y sin conversión no hay restauración. Hay mucha gente que, a pesar que está en el fondo, déjame decirte algo, sigue en la misma condición. Jeremías 15, verso 19 dice: por tanto así dijo Yahvé, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y aquí vamos a analizar 3 puntos antes de pasar a la conclusión de este mensaje. 3 puntos importantes. 1. Para que usted pueda ser restaurado, debe haber una sincera conversión en su vida. Hermano, hermana, de nada sirve venir el domingo, estar en los jueves, en la oración, que si el ayuno, que si aquí, que si allá, si no hay una sincera conversión en su vida. No va a haber una buena ni perfecta restauración. Por eso, lo más fácil nunca es lo mejor delante de Dios. ¿Sabe por qué le digo? Porque los que venían a vender las vasijas de barro, los cántaros de Roma o a Jerusalén, venían y como en el camino se chocaban vasija con vasija, se astillaban, se rajaban, para ellos lo más fácil era ponerle cera, tapar y pintar, y quedó como nuevo. Pero ¿qué pasó? Los que venían las vasijas sinceras, ellos traían menos vasijas en el viaje para protegerlas, que no se golpearan unas con otras, garantizando una vasija perfecta. Entonces Dios lo que quiere, que en medio de este viaje de tu vida, a pesar que tú hayas sido lastimado, quebrantado, hecho pebre, que desde el suelo donde estás allí pisoteado, tirado, desde allí Dios dice que no te ha soltado, porque su diestra de poder te tiene sostenido. Que tú confíes en que esa diestra te ha levantado y te va a comenzar a levantar, y que se te equivocaste, que si pecaste, que si fallaste, que si mentiste, que si traicionaste, que si robaste, hiciste lo que fuera, tomado de esa diestra de poder, te puedes levantar con una sincera. Si no hay sincera conversión, no hay restauración. Usted puede ser lo que sea, pero si usted quiere ser transformado y restaurado, si usted quiere ser algo nuevo, Dios lo puede hacer con sinceridad. Sincera, no con cera. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, Él te dice aquí en Jeremías 15, 19, dice: saca lo precioso de todo lo malo que ha sucedido en tu vida, porque dice que si entresacas lo precioso de lo vil, te podrás convertir.
porque dice él, por tanto, así ha dicho Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré. Primero, convertirse para ser restaurado. Y después dice, delante de mí estarás, y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí es donde lo quiero llevar a ustedes. Pasaste el proceso del quebrantamiento, ya reconociste que eres una mala vasija, que necesita ser quebrantada, déjate quebrantar. David, cuando pecó contra Dios censando al pueblo, dice que Satanás lo incitó. Él fue incitado por Satanás a contar al pueblo para ver la cantidad de soldados que tenía, para sentirse que las batallas y las victorias que había tenido habían sido por la cantidad de hombres que tenía. Y Dios le enojó eso porque David pecó delante de él. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a dejar escoger. Y entre las cosas que escogió, o te dejo escoger que mueras, que tengas batalla con tu enemigo por 3 meses y yo no voy a estar contigo, o te voy a dejar que venga una gran hambre a Israel, o te voy a dejar que seas castigado por mi mano, por mí. Escoge cuál será el castigo. Y David pensaba, si caigo en las manos de los hombres, no son misericordiosos conmigo, no van a tener compasión. No quiero que los hombres me des guerra con los hombres, tampoco quiero que me des hambre. ¿Sabes qué? Prefiero caer en tus manos, porque sé que eres un Dios clemente. Murieron muchos, sí, pero Dios después tuvo misericordia de él. O sea que mejor en el quebrantamiento es no caer en las manos del hombre, ni en los errores de nuestra vida, sino que ser quebrantado por Dios. Pero hoy en día la gente no entiende eso. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios, y hoy nosotros no, muy pocos somos conforme al corazón de Dios, porque nosotros preferimos caer ¿en qué? En el quebrantamiento de una enfermedad, en el quebrantamiento de un divorcio, de una traición. Y ahí queremos entonces buscar de Dios, porque queremos buscar la muerte, suicidarnos. Pero hasta en medio de todo eso Dios obra en tu vida, porque en medio de eso Dios manda un siervo, una sierva que te habla y te rescata de la muerte y te trae a los pies de Él para ser ¿qué? Procesado, para ser restaurado, como dice aquí. En medio de ese proceso, de ese dolor, la gente que se convierte y ahí Dios lo restaura. Después de la restauración tiene que suceder algo en tu vida. Van a quedar pensamientos del pasado, van a quedar emociones de cuando te quebrantaron, van a quedar los recuerdos. Entonces, cuando esos recuerdos están en tu vida, ¿qué tú tienes que hacer? Entresaca lo precioso de eso malo que te ocurrió. No te quedes con lo malo. No te quedes que, ay, porque me pasó esto, pasé por esto, perdí esto. No, saca lo precioso de lo vil. Gracias, Padre, porque eso que viví me hizo llegar a tus pies. Gracias, Padre, porque eso que perdí me hizo ganar la vida eterna que hoy tengo. Y a veces necesitamos eso, que Dios nos estremezca, seamos remecidos. ¿Para qué? Para que caigan los frutos que están malos, que están dañados, y quedemos con los frutos buenos, los buenos frutos. Que se vean esos buenos frutos, iglesia. Y 3, serás boca de Dios y muchos se convertirán. Si tú eres capaz de que en esa transformación, en esa restauración, Dios use tu boca para predicar a otro, entonces tú te conviertes en la boca de Dios. Eso es lo que está diciendo Jeremías 15:19. Ahora vamos a la conclusión de este mensaje. En las manos del alfarero, parte 1, conclusión. Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Dios no llega tarde. A pesar que tú quieras huir de Dios, Dios llega a tiempo a tu vida. ¿Sí? Te va a traer por un dolor, por una pena, una tristeza, una enfermedad, un quebrantamiento, pero te va a traer. Porque muchas veces preferimos que sea así a venir voluntariamente delante de Dios. Nos cuesta. Yo fui uno. Yo me imagino que todos aquí en un momento
Tuvimos que ser quebrantados por el brazo poderoso de Dios. ¿Para qué? Para que en medio de ese polvo, para que en medio de esos pedazos seamos restaurados, perdonados y nos convirtamos en boca de Dios. Entonces, Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. 2, el quebrantamiento en nuestra vida, aunque duela, es necesario. Esa es la conclusión de este mensaje. Es necesario ser quebrantado, porque eso te acerca a Dios. Cuando tú estás en la buena, te pones cómodo, te relajas y dejas la oración, la lectura de la palabra, porque te está yendo bien. Y como nos ponemos así, Dios dice, bueno, te voy a tener que dejar que seas quebrantado para que te acerques a mí. Parece que es la única forma que puedes estar cerca de mí. Y qué pena, qué tristeza. ¿Sabe, hermano, hermana? Que una persona tenga que ser quebrantada para poder venir a Dios. Que una persona que conoció a Dios, que una persona que tuvo y Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo convirtió, y después que está en la buena, que Dios lo bendijo, se aleja de Dios. Y entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Bueno, te voy a tener que quitar todo de nuevo para que vuelvas. Y después, usted por eso es que ve esa gente que de tiempo en tiempo vienen porque tienen un problema, pero no aprenden. ¿Por qué? Porque parece que tienen que andar de problema en problema para poder que Dios los tenga cerca como sus hijos. Y pasa en la vida normal con algunos papás, que los hijos solamente los van a visitar cuando tienen un problema. Los hijos solamente los buscan cuando necesitan algo. Los hijos solamente los llaman cuando tienen necesidad de plata. Pero no son capaces de ir, hola papito, ¿cómo estás? Mira, quiero estar contigo, quiero disfrutar de tu compañía. Hola mamita, ¿cómo estás? Quiero estar contigo. Ven que te voy a hacer desayuno, ven que te voy a preparar la 11. Esa es la realidad de la vida. Y es la realidad delante de Dios. Es la realidad, iglesia. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos de Él solamente a buscar, sino también a disfrutar de Él, de su compañía. 3, en las manos de Dios somos restaurados. No eres restaurado en la mano del chamán, no eres restaurado en la mano del brujo, no eres restaurado en la mano de las drogas, en el alcohol, en la amistad, en el carrete, en el yoga, en el reiki. No eres restaurado en ninguna de esas cosas. La gente tiene la costumbre de que todos los caminos llevan a Roma y creen que todos los caminos llevan a Dios. No, la Biblia dice que hay un solo camino, y ese es el Señor Jesucristo. No hay más camino. Hay una sola puerta, y es Él, el Señor Jesucristo. Hay una sola verdad, y es el Señor Jesucristo. 4, saquemos lo bueno de lo malo que nos ha sucedido en nuestra vida. Y con esto terminamos. Salmo 51, 10 al 11. El salmista David, cuando pecó con Urías y Jezabel, cuando él pecó con Urías y Jezabel, él estaba hecho pedazos. Él había pecado, pero no se había dado cuenta. Él había fallado, y así pasa con muchos, y no se había dado cuenta. Hasta que lo confrontó el profeta Natán. Dale gracias a Dios cuando Dios usa una persona para confrontar tu vida de parte de Él. Dale gracias a Dios cuando Dios usa un hombre de Dios para decirte la verdad de Dios en tu cara. ¿Sabes por qué? Porque Él lo está haciendo porque Dios te ama y quiere acercarse a ti, quiere restablecer una relación contigo de nuevo. Y David, en medio, cuando el profeta Natán le dijo: tú eres aquel que tomó esa ovejita chiquitita que tenía ese hombre, la mató y se la comió. Tú eres ese, y tú eres el que mereces la muerte. Y ahí David dijo: oh, he pecado. Allí cuando fue confrontado, no por emociones, no por un mensaje: ven hermano que Dios te va a bendecir, ven hermano que te va a ir bien, ven hermano que te van a prosperar, todo te va a salir bien, no vas a tener problemas, ven. Y salimos de aquí emocionados, contentos. Y cuando vamos allá afuera a enfrentarnos a la vida real, nos damos cuenta que no es así. Hermano, si esto fuera para que la gente se hiciera rica, déjeme decirle que los empresarios estuvieran aquí de cabeza sentados escuchando el mensaje. Pero esto no es para hacerse rico, esto no es para buscar materialismo. Esto es para hacerse rico espiritualmente y a acumular tesoros en el reino de Dios. Entonces, cuando David pasa por este proceso, declara este Salmo 51, 10:
Lo declara todo entero, se lo dejo para que lo lea en su casa, pero yo saqué solo esto, donde él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él reconocía que su corazón estaba sucio, contaminado del pecado, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque su espíritu se había corrompido. Y esto nosotros necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Y en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Hoy Dios te dice eso. Nosotros necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, un espíritu renovado dentro de nosotros, y que no eche su Espíritu Santo de delante de nosotros.